Información inmediata. El presidente Daniel Noboa anunció que el incremento del IVA será del 12 al 15% y entrará en vigencia a partir del viernes 1 de abril. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, el IVA subirá a partir del 1 de abril al 15%, pese a que se aprobó la ley que decía al 13%. Sin embargo, el presidente de la República lo hará mediante decreto ejecutivo. Está con nosotros Larry Yumibanda, economista, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, para analizar este tema después de que se ha ratificado esta tarde por parte del presidente el incremento en 3 puntos del impuesto al valor agregado. Mientras hace pocos minutos acaba de llegar a la Asamblea este proyecto del económico urgente para el fortalecimiento de actividades turísticas, que por ese lado va a perdonar el no pago de impuestos de los operadores turísticos. Este contrasentido que quisiéramos analizarlo, economista Yumibanda. Buenas tardes. Buenas noches, ya buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches también a la audiencia. Sí, efectivamente acababa el presidente de la República a presentar el proyecto de ley que va orientado al sector turístico, reforma varios cuerpos legales, a pesar de que es sumamente corto, pero reforma varios cuerpos legales, tributarios, temas monetarios, algunos de temas de contratación pública, etcétera. Pero lo que sí le puedo decir es que plantea nuevos incentivos tributarios, ciertas flexibilidades de pago que nosotros le hemos llamado revisiones tributarias, y que de alguna otra forma el gobierno busca tratar de impulsar al sector turístico. Esto más o menos es como la extensión de lo que se aprobó hace aproximadamente algunos meses con respecto a la ley de eficiencia económica y generación de empleo. Casi tiene las mismas matices, pero aquí se incorporan nuevos elementos. Y bueno, reforma algunos cuerpos legales, especialmente en el tema monetario. Se busca exhortar a que las autoridades monetarias busquen a través de su intermedio ante la banca para que exista cierta flexibilidad en el tema de pagos por tema de atrasos o cualquier tipo de problema en los préstamos obtenidos por los operadores turísticos. Entonces, se dan remisiones tributarias, se dan flexibilidad de pagos en los temas de créditos, se establecen nuevos incentivos tributarios y eso es más o menos lo que es el contenido de este proyecto de ley que tiene la urgencia económica y que la Asamblea lo tendrá que debatir en 30 días. Hablemos sobre el IVA y esta decisión del presidente, que ha dicho que podría ser incluso mayor el porcentaje si se toma en cuenta que la situación del país es grave, es delicada, con las inundaciones presentes, los efectos del fenómeno del Niño. Ha dicho que esperamos que antes del próximo periodo la economía ya esté reactivada para pensar en la posibilidad de bajar el IVA. No ha dicho en qué niveles, pero por ahora el pensamiento está en subirlo. Sí, hemos escuchado en varios espacios, inclusive en redes sociales, la intención del gobierno es que a partir del 1 de abril se sube el IVA, ¿no? Y que sería semestral, dice, ¿no? Que sería semestral, dijo. Sí, pero acabamos de ver la recaudación de enero en materia de la totalidad de los impuestos, y es menor enero, en este caso 2024, con respecto a enero, en este caso 2023. En la proforma presupuestaria se estipula menos recaudación tributaria. Obviamente el gobierno ha sido muy claro en que no ha puesto el tema del incremento del IVA en esta proforma presupuestaria. Pero si adicionalmente a eso hay una proyección de crecimiento económico del 0.8% que se viene a la baja, esto viene arrastrándose desde hace algún tiempo atrás. O sea, pensar en subir los impuestos ante una expectativa de crecimiento a la baja. Yo no sé si el gobierno habrá hecho bien los cálculos, pero creemos que no va a recaudar los 1.000 y pico de millones que el gobierno en su exposición de motivos cuando trataron el tema de la ley, sea el objetivo al final. O sea, nosotros creemos que a lo mejor recaudará unos 200, 300 millones. Depende mucho, esto va a depender muchísimo de los agentes económicos, porque se mueven en función de sus propias decisiones. Entonces, ojalá no genere esto evasión tributaria. ¿A qué me refiero con evasión tributaria? A que la gente busque comprar
productos sin pagar, sin facturar. Y eso puede ser una de las cosas que al final puede repercutir al momento de el gobierno querer impulsar una mayor recaudación subiendo el IVA. Ahora, para evitar que eso suceda, la evasión, usted señala que sería necesario ¿qué? Implementar más ajustes operativos, control por parte del Servicio de Rentas Internas. Lastimosamente eso lleva a eso. Entonces, acuérdese que con el gobierno también de Guillermo Lasso se cambió la forma de pagar el tema del impuesto a la renta. Entonces, se bajan los gastos deducibles y automáticamente la gente de alguna forma generó que busquen su propio beneficio tratando de pagar menos impuestos. Y eso al final se vio en la recaudación tributaria del año 2023, que prácticamente fue insuficiente para las necesidades que necesitaba el gobierno el año pasado. Entonces, ahora vamos a ver, lo que sí le puedo decir es que la población no estaba de acuerdo en subir el IVA. De acuerdo a las últimas mediciones, no estaba de acuerdo. Estaba de acuerdo con el aumento en otros impuestos, pero no en el IVA. Porque sencillamente la gente sí comprende estos temas. Porque sabe que cuando suben los precios de los combustibles, automáticamente suben todos los bienes. Hay malos empresarios que comienzan a especular. Entonces, esto va a generar distorsiones en los mercados. Ahora hay que evaluar el tema del fenómeno del Niño. Eso yo creo que va a repercutir en una escasez de productos y una subida de precios. Entonces, eso también es sujeto a un proceso de evaluación que no está en la proforma presupuestaria, tampoco está dentro de los cálculos iniciales del gobierno. Entonces, todo eso lleva a la larga a incrementar más el gasto y esa proforma inicial tendrá que ser cambiada en los próximos meses con un presupuesto codificado para hacerlo un poco más real. Manteniéndonos en el tema del IVA, el presidente ha dicho que no se verán afectados los sectores populares, pero sí la clase media, aquella clase que consume, por ejemplo, autos, que compra ropa, almuerzos, entradas al cine o que contraten servicios como Netflix, por ejemplo. Bueno, y también suben el precio de los combustibles también, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, a esa clase media que va a sentir el impacto directo y la clase popular el impacto indirecto, parece que también se le subieron el impuesto a la renta. Entonces ya ha venido siendo golpeado y no por ahora, esto viene arrastrándose ya algunas reformas tributarias atrás, tanto así que tenemos estancamiento económico ya para 10 años. Esto se viene cayendo en el 2015. Entonces, sí, efectivamente, habrá que esperar los efectos que genere esta medida. Algunos ya han hecho subida de precio, tanto así que el ministro de Economía ya se ha quejado de que están haciendo ajustes en los precios ciertas empresas. Bueno, vamos a ver la capacidad que tiene el gobierno para hacer los controles respectivos. Esto tendrá que hacer una coordinación con las gobernaciones. Pero, lastimosamente, esa es la realidad. Cuando uno anuncia un tipo de medida de esta naturaleza, automáticamente genera distorsiones en los mercados, genera distorsiones en el comportamiento tanto de las empresas como de las personas naturales. Esto le entregará, dice usted, muy pocos recursos que no le darán respiro a la economía ecuatoriana. Ayer en los análisis nos decían que la proforma presupuestaria adolece de los mismos problemas estructurales, es decir, un déficit aumentado, pocas fuentes de financiamiento, mayores egresos y sobre todo la fuente principal de los recursos en el país, el petróleo, con una producción a la baja, más el retiro del ITT y el aumento del gasto corriente. Eso no nos da una muy buena señal, ¿o sí? Sí, el déficit fiscal está en 5.000 millones, la fuente de financiamiento en 11.000 millones. Y eso que el gobierno pone un precio de barril de petróleo optimista. En este año 2024 el precio de barril de petróleo va a estar entre 75 y 77 dólares promedio. Fue 78, 79%, pero la proyección en cuanto al presupuesto fue $1 menos a lo que está establecido en esta proforma. Entonces, el gobierno trata un poco de ajustar ahí, esperemos que eso realmente se cumpla, porque en lo que a mí me preocupa no es tanto en la producción, porque eso de alguna otra forma se lo puede compensar, porque eso es un proceso lento. A mí lo que me preocupa es que llegue a caer el precio del barril de petróleo, y el gobierno no ha hecho absolutamente nada para poder prever esa situación. Entonces, con una caída del precio del petróleo a 50 dólares, automáticamente la economía va a la recesión. Así de sencillo. Entonces, por el momento los mercados nos han ayudado,
Pero ojo, miren lo que nos pasó en el año 2014, cuando la gente pensaba de que el precio del petróleo iba a ser con una tendencia de mantenerse en 80, 90 dólares y automáticamente cuestión de horas y días se desplomó a 20 dólares. De ahí no nos hemos volvido a recuperar ya a partir ya de septiembre de 2021. Pero eso es lo que ha presentado el gobierno. Por eso es que al final, ya cuando se plantea el debate al nivel de la Asamblea Nacional, se van a denotar un sinnúmero de falencias. Hay una de las que nosotros hemos visto, que por ejemplo en los egresos no permanentes de la proforma presupuestaria, especialmente en la categoría de bienes de larga duración, durante los históricos de las últimas 5 proformas ha sido 600 millones. Y ahora el gobierno dice que es 3.300 millones. O sea, hay un desfase ahí que el ministro ha dado su explicación, pero que a nuestro juicio no hay una explicación técnica, no hay una explicación en cuestiones de datos adicionales a los anexos, y solamente lo ha puesto ahí que eso supuestamente va a cubrir educación, salud y seguridad, pero no ha dado detalles. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa al final. Y como esto ha sido toda la vida, ¿no? Una cosa es el presupuesto inicial, otra cosa es el codificado, otra cosa es el devengado y otra cosa es el pagado. Y al final el devengado va a ser inferior a lo que es el inicial. Y eso puede mostrar la tónica de cuánto va a crecer la economía para este año. Todo depende de la planificación que tengan del gasto también, ¿no? Porque hay entidades que nunca terminaron de invertir o de gastar sus presupuestos por falta de planificación. Pero bueno, ese es otro tema. Otra de las preocupaciones que nos deja el tema de la proforma presupuestaria, nos deja porque hemos venido analizando la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por ejemplo, que se señala cuya crisis se va a ahondar en el 2024, porque precisamente no recibe lo que el IES necesita. Y ese sí es un problema estructural y social. Ponen 3.000 millones de dólares en el presupuesto y casi nunca lo cumplen. Pero adicionalmente en la misma proforma presupuestaria ponen casi 5.000 millones de dólares que se va a financiar con deuda interna. Y cuando hablamos de financiamiento de deuda interna, específicamente tiene que ser con bonos, que a lo mejor lo canalizan a través de la banca privada, pero la mayor parte, el grueso, va a ir destinado a justamente prestarle al BIES. Entonces, en el gobierno de Guillermo Lasso siquiera prestó al BIES aproximadamente 3.600 millones de dólares en el periodo que duró. Entonces, yo creo que eso va a ser la tónica ahora porque en cuestiones de endeudamiento externo no está clara la película. Nos ponen una cifra de aproximadamente unos 6.500 millones de dólares, pero no dicen con qué instituciones. No dicen con qué instituciones. Entonces, como nosotros hemos dicho, el papel aguanta todo. ¿Y esto qué va a ocasionar? Lo que le ocasionó al gobierno de Guillermo Lasso prácticamente el año pasado. Pronostica fuentes de financiamiento por aproximadamente 8.000 millones de dólares, pero aproximadamente consiguen 5.000. Y eso hace que, por ejemplo, los presupuestos nunca se puedan ejecutar al 100%. Y eso es lo que va a pasar en este gobierno porque no ha sido transparente. O sea, no hemos visto, hemos revisado todos los anexos y no existe detalle a detalle de cómo va a conseguir el financiamiento, externo especialmente. Interno ya más o menos sabemos por dónde va, pero eso puede hacer que a la larga la fuente de financiamiento del cierre del 2000, en este caso 24, sea menor a lo presupuestado. Uh-huh. Daniel Noboa ha mostrado, decisión en la toma de algunas medidas económicas que otros gobiernos no se atrevieron a tomarlas. El IVA es uno de esos ejemplos. Pero con los montos más fuertes no hay una decisión. El tema que se ha discutido en las últimas semanas, que es el de los subsidios, que según la proforma presupuestaria le cuesta al Estado 7.800 millones de dólares. Sí, hay algunas distorsiones ahí y en materia de subsidios ojalá se empiece con 2 componentes que nosotros hemos sido recurrentes en informar, el gas industrial y el diésel industrial. Ojalá eso sean a través de mesas técnicas con el sector empresarial. Igual el sector empresarial ha recibido incentivos tributarios desde siempre. Entonces, yo creo que es el momento ahora sí de comenzar a sincerar ciertos tramos de los subsidios. Especialmente porque en el diésel hay diferentes tipos de diésel, pero especialmente el diésel industrial que podría entrar en un proceso ahora sí de sinceramiento de precios. Eso por un lado. Usted acabó de mencionar en la pregunta anterior sobre el tema del seguro social. Uh-huh. O sea, es prácticamente insostenible. O sea, son 3.000 millones de dólares en el presupuesto que al final tendremos que entrar. O sea, yo creo que la discusión va a ser muy fuerte al interior de la Asamblea del tema de cómo va a estar manejado el Seguro Social y el Banco de los Afiliados. Ojalá
que las nuevas reformas le permitan al seguro, aunque yo soy muy cauto en este tema, porque hay que hacer algunas otras reformas también, como una especie de estudio actuarial actualizado para conocer la real situación del Seguro Social, pero ojalá que la nueva administración, en donde sea prácticamente conformar con su directivo, con los dueños del seguro, que son los afiliados de los jubilados, realmente le den un norte, pero tiene que entrar en un proceso de delegación de su administración para que sea eficiente. Entonces, hay que buscarle rentabilidad al seguro y con eso ir saliendo paulatinamente de ese 40% que es insostenible. Entonces, subsidio a los combustibles, focalización y entrar a transparentar la seguridad social, generando la rentabilidad también para ir saliendo de ese 40% e ir organizando un poco de mejor manera el presupuesto y ya no estar planteando más endeudamiento. Porque de hecho la deuda es de aproximadamente 80.000 millones de dólares. Con esta nueva proforma a lo mejor se dispare un poco más. Bueno, en economía hay muchas cosas por poner en orden y en cuenta, porque mientras se sube el impuesto para unos, a otros se les va perdonando los intereses y las deudas y otorgando mayores plazos para pagarlas. Entonces, si no hay una cultura tributaria en la que todos nos incluyamos de una manera rigurosa para empujar todos al Estado y no que se beneficien unos pocos y otros tengan el perdón de las deudas, pues así el país no sé hasta dónde pueda caminar. No sé si usted coincide con eso, economista Yumi Banda. Yo sí coincido con eso. Inclusive hay devolución de IVA para las aerolíneas que compran combustible. O sea, yo creo que hay que hacer un sinceramiento de toda la parte tributaria y tratar un poco de generar recursos en algunos temas que todavía el gobierno no ha hecho una acción eficiente. Ojalá tenga el mismo ímpetu en lo que tiene que ver con seguridad. Me refiero específicamente con la evasión fiscal, que es más o menos 4% del PIB, según el Servicio de Rentas Internas, y con respecto también al gasto tributario, que es más o menos 6.000 millones de dólares, que puede haber ahí una especie de mejoramiento para las finanzas del Estado de aproximadamente el 1%. Entonces, son temas que todavía están, no se toman en consideración por parte del Ejecutivo, y esto ya se ha venido hablando hace mucho tiempo atrás, pero que son prácticamente necesarios, sin perjuicio de entrar a una reingeniería, una reestructuración de Petroecuador, porque también es una entidad que maneja anualmente 7.000 millones de dólares y que nadie sabe lo que están haciendo. Nadie fiscaliza hasta hoy. Ni siquiera los últimos estados financieros han sido totalmente auditados. Con eso nomás le puedo contar la situación de Petroecuador. Dejémosle ahí esas cifras al gobierno y esos problemas cuyas decisiones son urgentes y necesarias. Es ahí donde también se debe apretar, sin duda. Gracias, economista Larry Yumi Banda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil. Muy gentil por atender esta entrevista. Buenas noches y buenas noches a la audiencia. Buenas noches, muy gentil. Seguimos con más. Noticias, entrevistas, análisis.